Hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo y que el Señor sea bendiciéndonos a todos y a cada uno. Qué bueno poder compartir con ustedes, así sea a través de estos medios, ¿cierto? Y darle gracias al Señor, ¿cierto? Porque de todas formas, inclusive a través de estos medios podemos tener este tipo de actividades espirituales como esta conferencia de parejas, que pues uno quisiera que hubiera sido de otra forma, ¿cierto? Así como lo hicimos el año pasado, bueno, o en años anteriores, donde teníamos la oportunidad de ir a un campamento, ir a una finca, poderla pasar, digamos, en comunión con todos los hermanos, poder interactuar, poder hacer actividades, diferentes actividades, ir a almorzar juntos, bueno, encontrarnos en las mesas, encontrarnos en las diferentes actividades sociales que también hacíamos, en los talleres, bueno, en fin, en tantas actividades, ¿cierto?, que hacíamos, como también inclusive hasta en la última noche que siempre hacíamos una especie de actividad social, una despedida, donde compartíamos tantas cosas, ¿cierto? A nivel de parejas. Pero igualmente yo creo que esta es una oportunidad en que el Señor nos da para que nos sigamos edificando. No ha faltado su palabra. Qué bueno saber que su palabra sigue motivándonos, sigue dándonos ese alimento espiritual, esa motivación, esa esperanza, esa edificación suficiente para poder inclusive pasar estos tiempos difíciles que nos está llevando este confinamiento, esta misma pandemia, ¿verdad? Como manera de experiencia o de testimonio también, pues quería compartirles que en nuestra asamblea en República precisamente hemos tenido la oportunidad de edificarnos todas las noches por estos medios y en los cuales hemos encontrado mucho beneficio en el sentido de que muchos hermanos que creíamos que esto nos iba a distanciar, nos iba de pronto a tener aislados no solamente en la parte social, sino también espiritual, ¿cierto? Nos íbamos a ver demasiado incomunicados en la comunión, inclusive. Pero vemos que toda la noche nos hemos podido reunir, inclusive por estos medios, por medio de celulares, por medio de pantallas de computador, y hemos recibido mucha palabra, inclusive muchos hermanos que de otras partes nos han estado acompañando y compartiendo también mensajes. Y esto nos ha permitido estar motivados, estar activos espiritualmente. Invito a todos los hermanos que ojalá podamos seguir haciendo eso continuamente y lo podamos ejercitar en toda parte y podamos seguir participando de todos esos ejercicios espirituales, ¿cierto? Como esta conferencia, como este retiro de parejas, como la conferencia que va a haber dentro de 8 días. Y bueno, y cuanta actividad espiritual que haya, meternos, ¿cierto? Porque necesitamos en verdad estar muy fortalecidos, hermanos, sobre todo en estos tiempos, estar juntos, ¿cierto? Así sea por estos medios. Bueno, continuando con estos temas que se nos ha puesto para que compartamos, quisiera meditar en este día lo que es el manejo de las finanzas, ¿cierto? En estos tiempos del COVID, ¿cierto? Cómo manejar sabiamente las finanzas en los tiempos del COVID. Pues suena como un poquito bien particular, ¿cierto? Aparentemente es como contradictorio hablar de manejo de dineros, de manejo de recursos y sobre todo cuando vemos que el efecto uno de los efectos de esta pandemia es precisamente eso, ¿cierto? Un poco de escasez, algo de crisis económica en muchas personas, en muchas familias, en muchos hermanos, inclusive también a nivel mundial también vemos que hay una gran afectación, una gran crisis económica, no solamente ahora, sino que de pronto se viene una crisis fuerte. Pero aún así, en este medio, yo creo que el Señor tiene palabra para darnos, para que nos estimule y para que nos motive a pensar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo vamos a replantear las cosas? Dentro de los efectos de la pandemia, lógicamente está lo que es la enfermedad, la afectación que están recibiendo están llevando nuestros cuerpos, producto de este virus que está afectando a la humanidad. Está llevando la enfermedad, está llevando muchas veces a la muerte, ¿cierto? Ya se oía hablar de que se está acercando una cifra casi cerca de medio millón de personas. Esto causa lógicamente mucho dolor en las familias, en las personas, en los familiares de las personas afectadas. Está ocasionando también otro efecto que es el aislamiento, la incertidumbre, la ansiedad, producto de la intranquilidad, producto de la zozobra, de pensar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cierto? Si salgo a la calle me voy a contagiar, si no salgo entonces. Y todo esto empieza a traer unas consecuencias, pues, cierto, a nivel de emocionales, tanto así que se ha disparado un poco también las estadísticas en cuanto a la violencia intrafamiliar, producto
de los conflictos que se dan en las casas, de tanto tiempo de estar prácticamente confinados, ¿cierto? Dentro de cuatro paredes. De todas formas, como podemos ver, todas estas cosas igualmente el Señor está por encima de todas estas situaciones que están pasando. El Señor tiene control y el Señor sabe por qué han sucedido, y lo que nos toca a nosotros no es tanto preguntándose por qué, sino y para qué, ¿cierto? Y mirar la oportunidad y mirar los propósitos que el Señor tiene aún en medio de esta situación. Para el inconverso, por ejemplo, la existencia de Dios es muy importante, que el inconverso, la persona del mundo, aquellas personas que no creen, puedan ver que Dios existe, que Dios está por encima, ¿cierto?, de la misma naturaleza, que Dios está por encima de la misma soberbia del hombre. El hombre siempre se ha caracterizado por creer que, digamos, que todas las cosas, la civilización, la tecnología, la ingeniería, tantos avances científicos que hay, es producto de sencillamente la inteligencia humana, ¿cierto?, el esfuerzo humano. Y vemos cómo este virus ha doblegado al mundo, ¿cierto? Algo tan microscópico, algo que realmente, para poderlo ver, inclusive se necesita un microscopio electrónico fuerte, potente, para poderlo detectar, porque a simple vista ni siquiera se puede ver, y tiene prácticamente al mundo arrodillado, ¿cierto? Tiene al mundo confinado inclusive. Para el creyente, ¿cierto? Esto es una oportunidad, ha tenido un propósito bien particular, nos ha hecho mirar, ¿cierto?, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestro diario andar con el Señor. Nos ha fortalecido, nos ha afirmado, ¿cierto? Está probando nuestra fe. Eso es una forma, ¿cierto?, de afirmarnos y fortalecernos cuando nuestra fe realmente es probada. De pronto estábamos andando muy tranquilos, estábamos muy quietos, de pronto estábamos muy conformes como llevamos nuestra vida como creyentes, y esto nos ha llevado a despertar también. Hay que mirar, ¿cierto?, como dice la palabra, ¿cierto?, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Eso es conforme a su propósito, son llamados. Entonces es bueno mirar también estas cosas que han sucedido como efecto de esta pandemia, mirar este propósito. Algo que uno puede también notar es la respuesta de Dios, ¿cierto? El consuelo que nos da Dios a través de su palabra en medio de esta situación. Quisiera invitarlos a mirar en dos pasajes. Uno es en Efesios 3, 16 al 19. Y ahí encontramos una palabra de mucha motivación, donde precisamente el apóstol Pablo nos dice que conforme a la riqueza de su gloria, el Señor quiere fortalecernos, ¿cierto?, con poder en el hombre interior. A veces la lógica humana es contraria a esta misma lógica divina que aquí nos expone la palabra, ¿cierto? Porque el hombre siempre quiere ser fortalecido, pero exteriormente, ¿cierto? Quiere ser fortalecido físicamente, quiere ser fortalecido mentalmente, quiere ser fortalecido por medio del conocimiento, por medio de los avances, por medio de tantas cosas que puede hacer el hombre. Pero miremos que la lógica del Señor es completamente contraria. El Señor busca que primeramente sea uno fortalecido interiormente, ¿cierto?, por su espíritu. Pero dice que conforme a las riquezas de su gloria, a la riqueza de su gloria. Algo bien particular que sucedía con el pueblo de Israel en la antigüedad, en las anécdotas que nos contaban en el Antiguo Testamento cuando estaban en el desierto, cómo el Señor se manifestaba en su gloria por medio de una nube que los protegía de día, del calor y el sol, como también por una nube de fuego que les mostraba el camino, y también les daba luz y les daba calor durante la noche. También su gloria se manifestaba dentro del tabernáculo, y era tan impactante cuando se manifestaba dentro del tabernáculo que los sacerdotes tenían que salir, ¿cierto? Tenían que salir de allí, ese sitio, porque no podían contener, ¿cierto?, esa misma gloria, no podían soportarla, ¿cierto? Y algo interesante, que eso también se manifestó dentro del templo, ¿cierto? Cuando ya fue creado el templo, cuando Dios le permitió a Salomón crear el templo, también pasaba la misma historia. Esa misma gloria que vemos que se manifestaba dentro del templo, que impactaba de tal manera que sorprendía, ¿cierto?, que iluminaba todo, que lo llenaba todo, y que los mismos elementos no podían contenerlo, ni los mismos hombres podían contenerlo o podían aguantarlo. Esa misma riqueza de su gloria es la que podemos tener hoy en día nosotros, y por lo cual debemos nosotros inclusive estar contentos y estar suficientemente satisfechos, y saber que el Señor, ¿cierto?, nos llena, ¿cierto?, nos llena de todo esto, de todo este poder, para que podamos entonces suplir las diferentes necesidades, pasar estos momentos de angustia inclusive que estamos pasando. Sigue diciendo el versículo: para que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y como remata este versículo, ¿cierto? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que seamos llenos y conscientes, ¿cierto?, de que Dios quiere completar, ¿cierto? Quiere que sintamos, digamos, toda esa llenura, toda esa gloria dentro de nosotros, toda esa riqueza de su gloria dentro de nosotros, y que estemos satisfechos, que estemos gozosos, que estemos completos, ¿cierto? Que no tengamos necesidad de nada más, de preguntarnos más, ¿cierto? De buscar en otras, de pronto en otras fuentes, o buscar, digamos, de pronto en otras, buscar la respuesta en otras cosas, ¿cierto? Saber que el Señor nos tiene todas las respuestas, saber que el Señor no quiere que, digamos, que estemos satisfechos, ¿cierto? Y completos en Él. Otra cita es Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 37 al 40. Algo en particular es que cuando esta cita se desarrolla en el contexto, digamos, de la presentación del templo que Dios le había permitido a Salomón que construyera. Cuando él está presentando, hace también esta oración, ¿cierto? Y hace como este compromiso, o hace da estas palabras de aliento al pueblo. Dice que si en la tierra hubiere hambre, o pestilencia, o tizoncillo, o añulo, o langosta, o pulgón. A propósito, todo esto son como microbios, son como animales, microorganismos que afectan, digamos, las plantas y afectan, digamos, la naturaleza, ¿verdad? Y miremos cómo, digamos, en esos tiempos también el Señor advertía y daba como una respuesta, ¿cierto?, a estas situaciones de plagas que se podían presentar, que inclusive hoy en día precisamente le estamos viviendo. Y dice, si sus enemigos los sitiaren en la tierra donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, ¿cierto?, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cualquiera que sintiere la plaga, ya no solamente física, ya no solamente a su alrededor, sino que también la sintiera en su corazón, porque lógicamente todas estas cuestiones de la epidemia no solamente nos afecta en cuanto físicamente, sino que, como vemos, también ha afectado a las personas emocionalmente, ¿cierto? Psicológicamente. Las personas están buscando psiquiatras hoy en día que les ayuden a salir de este desespero, de esta situación. Dice entonces que se afecta, ¿cierto?, su corazón. Pero entonces, si extendiéramos nuestras manos a la casa, ¿cierto?, donde está la presencia del Señor, en ese entonces, ¿cierto?, la presencia del Señor estaba y se manifestaba allí, su gloria se manifestaba allí en ese templo. Pero qué bueno saber que hoy en día no necesitamos ir a unos templos necesariamente para ir a buscar la gloria del Señor, no necesitamos ir a determinados sitios, ¿cierto?, o inclusive hasta una capilla. Solamente con una oración es suficiente para recibir, ¿cierto?, la bendición del Señor. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Primeramente, Él quiere perdonarnos también, ¿cierto? Él quiere escucharnos, pero también quiere perdonarnos, porque de alguna forma, ¿cierto?, le hemos fallado. De alguna forma hemos dudado de sus promesas, de alguna forma hemos dudado de su palabra. Y va a perdonarnos, ¿cierto? Nos escuchará, nos perdonará y también actuará. Y dice, y dará a cada uno conforme a sus caminos. Es interesante mirar también esta parte, ¿cierto? No solamente el Señor nos va a responder, nos va a dar su bendición, sino que también va a mirar cómo estamos andando, ¿cierto? Va a enderezar nuestros pasos, va a afianzar nuestros caminos, va a darnos más firmeza, ¿cierto?, en nuestro andar. Y así mismo entonces nos va a responder el Señor. Bueno, hermanos, motivados ya con estas palabras, ¿cierto? Qué bueno saber que el Señor tiene tantas cosas pues para darnos, ¿cierto? Motivado ya con esta respuesta del Señor, mirando lógicamente toda esta situación que está pasando, toda esta pandemia, toda esta situación con este virus, toda esta angustia que esto manifiesta. Ver esta palabra del Señor nos alienta, ¿cierto? Nos alienta, y ahora sí, motivados ya en esto, podemos ahora sí empezar como a mirar como estos principios que nos van a servir para tener en cuenta en cuanto al manejo de las finanzas. Quisiera compartir entonces 7 principios o 7 consejos que podemos tener presentes para lo que es el manejo de los recursos que el Señor nos da, ¿cierto? El dinero, o de las cosas que el Señor nos da para que compartamos en familia. Un primer aspecto es saber que las bendiciones provienen de Dios. Un primer punto, y yo creo que es el punto de partida de todo, es saber que todo viene de Dios. Todas las bendiciones vienen de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo
11 dice lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y dice el versículo 17: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El Señor es el que nos da el poder para conseguir las cosas, ¿cierto? No son nuestras fuerzas, no es mi poder, no es mi talento, no es mi inteligencia, no es mi conocimiento, sino que es el poder del Señor, ¿cierto? Es por la riqueza que el Señor me da, ¿cierto? Que me quiere dar, ¿verdad? Es por su benevolencia, ¿cierto? Son sus bendiciones, todo proviene del Señor. Él es la fuente de toda la bendición, ¿cierto? Que nosotros tenemos. Y qué bueno de nosotros ser agradecidos, ¿cierto? Con el Señor, porque en verdad todo proviene de Él. Reconocerle, el mundo no le reconoce. Hay personas que saben, inclusive hay biografías, hay hombres de empresas, grandes empresarios, grandes arquitectos, grandes ingenieros, gente de ciencia, que han hecho hasta, ¿cierto?, escritos, han escrito libros, han contado experiencias de cómo ellos construyeron grandes imperios, construyeron grandes empresas, cómo por generaciones esas empresas se han sostenido, pero todo lo manifiestan, ¿cierto?, como un poder, producto, digamos, de su esfuerzo, producto de su trabajo. Bueno, el Señor da el talento, el Señor da las capacidades, el Señor da la inteligencia, pero qué bueno que le podamos reconocer, pero vemos que muchas personas no le reconocen, la gente le ignora, ¿cierto? La gente no le reconoce, la gente no le da reconocimiento a Dios de que todo proviene de Él. Qué bueno que su iglesia, ¿cierto?, que nosotros, cada uno de sus hijos, podamos hacerlo. Otro aspecto, ¿cierto?, para tener presente es contar con la familia, contar con el grupo familiar que tenemos, ¿cierto?, con nuestras esposas, con nuestros hijos, para poder, digamos, tener también un manejo de los recursos en nuestras casas. ¿Por qué contar con la familia? ¿Cierto? Al fin y al cabo, pues el Señor nos ha dado una esposa, ¿cierto? Y no es un secreto porque muchas veces lo hemos compartido aquí entre nosotros los creyentes. Hemos compartido muchas veces cómo las mujeres son buenas administradoras, son muchas veces mejores administradoras que nosotros los hombres. A veces nosotros los hombres somos un poquito despilfarradores o no tenemos como mucho orden en el manejo de las finanzas o mucho orden en el manejo de los recursos. Y las mujeres lo hacen hasta mejor. No sintamos vergüenza de que la esposa nos pueda aportar ciertos consejos, de que la esposa nos pueda aportar sugerencias, ¿cierto? Y también compartirlo con los hijos. En Génesis capítulo 2, pues precisamente el Señor nos recuerda eso, ¿cierto? Él nos hizo a la esposa para que sea una ayuda idónea. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 nos recuerda cómo el Señor cuando entrega los mandamientos a Moisés, le hace una recomendación de que todas estas cosas, ¿cierto?, las esté recordando a su familia, reúna a su grupo familiar y les enseñe, ¿cierto?, y les inculque, les comparta, ¿cierto?, todas las cosas las bendiciones que el Señor da, ¿cierto?, los mandamientos, la palabra, lo que el Señor ve, lo que el Señor provee. Y esto también tiene que ver con la parte económica. Como, digamos, es bueno reunir muchas veces a la familia y compartir que, bueno, hay necesidades, que tenemos que ahorrar, que tenemos que de pronto mermarle un poquito al consumo que estamos haciendo los servicios públicos, en cuanto a también al vestido, ¿cierto? Al cuidar las cosas materiales que tenemos, al ahorrar, digamos, para conseguir inclusive hacer un ahorro conjunto para poder conseguir las cosas que necesitamos en nuestras casas, ¿cierto? Bueno, todas estas cosas es bueno contar siempre entonces con la familia dentro de toda esta iniciativa de manejar las finanzas. Un tercer aspecto tiene que ver con la generosidad, que es una cualidad muy positiva, ¿cierto? Es lo que tiene que ver con el compartir, ¿cierto? Con la iniciativa de compartir de las bendiciones que yo recibo, así como lo veíamos en el primer punto, de las bendiciones que yo recibo del Señor, ¿cierto? De esos favores, ¿cierto? De esa provisión que el Señor me da. Y sobre todo en estos tiempos donde hay muchos hermanos que han padecido muchas necesidades precisamente por la crisis económica, por el desempleo, por la pérdida de sus trabajos. Y hay muchos hermanos que gracias a Dios el Señor nos ha seguido sosteniendo, ¿cierto? Porque las empresas de pronto nos han seguido pagando, nos han seguido teniendo presentes, ¿cierto? Nos han dejado de cancelar los salarios. Entonces, en la medida que recibimos, ¿cierto? Así mismo también podemos dar.
Y como dice la palabra, ¿cierto? De lo que nosotros tenemos, también compartirlo. Y esto mismo lo veíamos en el ejemplo de Pedro y Juan cuando fueron al templo, iban juntos entrando al templo a orar y se encontraron con un cojo de nacimiento donde él se les queda pidiendo, donde él les pide y Pedro le responde, bueno, no tengo ni en estos momentos ni tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, lo que tengo te doy. De lo que tenemos, hermanos, qué bueno poderlo dar. De lo que el Señor nos ha dado, qué bueno poderlo compartir. En Hechos 20, el mismo apóstol Pablo también nos da ejemplo de esto. Y nos recuerda inclusive una palabra del mismo Señor que él recibió por revelación. En capítulo 20, versículo 35, dice de Hechos, en todo os he enseñado que trabajando así, ¿cierto? El apóstol Pablo se colocaba mismo como ejemplo de que, bueno, las cosas se consiguen trabajando, ¿cierto? Los recursos, las bendiciones también hay que conseguirlas trabajando, ¿cierto? Haciendo un pequeño esfuerzo. Dice, trabajando con las manos, ¿cierto? Trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Esta expresión de pronto no la encontramos en los evangelios, ¿cierto? Hay muchos hermanos que dicen que, bueno, no deja con Pablo esta palabra, si de pronto en los evangelios, en ninguno de los 4 evangelios la encontramos, pero es interesante que miremos que de todas formas el Señor se le manifestó a Pablo de una manera también muy personal, muy personal. Y hay cosas que de pronto no fueron escritas en los evangelios y que el Señor Jesucristo pues, también compartió entre medio de la gente y que no alcanzaron a ser escritas. Bueno, pues cualquiera que sea de pronto la interpretación que le podamos dar a este pasaje, igualmente vemos que igualmente fue revelación del Señor, ¿cierto? Esta expresión, más bienaventurado es dar que recibir. Y en Hebreos 13:16 nos recuerda que la ayuda mutua es algo que es aconsejable, ¿cierto? Hacerlo. Que no nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua. Y lo mismo en 1 de Juan nos hace también una fuerte exhortación. Cuando nos dice que si vemos a un hermano, ¿cierto? Padeciendo y tenemos cómo ayudarle, ¿cómo es posible que no se cierre nuestro corazón, ¿cierto? ¿Cómo es posible que creamos que el amor de Dios va a estar en nosotros si le vemos padecer, si le vemos pasando necesidades y no le vamos a ayudar, ¿cierto? Entonces, hermanos, esos son iniciativas muy importantes para tener en cuenta y que hacen parte de estos principios. Otros aspectos para tener en cuenta el cuarto aspecto es no amar al dinero, ¿cierto? No amar al dinero. Lógicamente esto de no amar al dinero podríamos decir, bueno, pues es que uno realmente no ama más al Señor, ¿cierto? Que al mismo dinero. Pero esto a veces se puede sin querer o sin de pronto sin estarlo premeditando mucho, se puede ir concibiendo, o se puede ir surgiendo en nuestras vidas por el deseo, digamos, de conseguir y de tener cada día más, ¿cierto? En primera de Timoteo 6:10, precisamente el Señor nos aconseja por qué más bien debemos procurar no tener como tanto afán por conseguir estar persiguiendo tanto el dinero, ¿cierto? Dice el versículo 10 de 1 Timoteo 6, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es interesante que el amor, ¿cierto? El afán por conseguir mucho dinero, la adicción, se puede decir, al dinero, el conseguir, ¿cierto? El querer tener y tener más, que eso inclusive tiene que ver con el otro punto que de pronto también vamos a ver, o inclusive hasta con el sexto punto también. Es interesante mirar cómo esto puede perturbar la misma fe, ¿cierto? Puede desviarnos, ¿cierto? El camino de la fe, como dice aquí, ¿cierto? Muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Cuántas veces, digamos, cuántos cristianos, cuántos creyentes han tenido que pasar dolores por su deseo insano de conseguir dinero, ¿verdad? Y yo creo que muchos hemos escuchado muchos testimonios, ¿cierto? De familias destruidas, de hogares destruidos por un esposo que pone más su afán, todo su esfuerzo en conseguir el dinero, cuidando a su esposa, cuidando a sus hijos. En Mateo 6:24 también nos habla del señorío precisamente del dinero, cuando el Señor lo compara, ¿cierto? Con dos señores, ¿cierto? Dice el versículo 24 del capítulo 6, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o ama al otro. Eso es algo como lógico, ¿cierto?
o estimar al uno y menospreciar al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a la riqueza. No significa que no podemos tener dinero o no podemos conseguir dinero, ¿cierto? Igualmente todos tenemos que trabajar para suplir nuestras necesidades. Pero una cosa es tener dinero, o otra cosa es que el dinero sea quien se enseñoree de nosotros, que nos volvamos siervos, ¿cierto?, del dinero. Entonces, no amar el dinero es otro aspecto importante dentro de esta temática que estamos viendo del manejo de las finanzas. Entonces, no desbocarnos en esta parte. El otro aspecto importante es estar contentos con lo que tenemos. Estar contento con lo que tenemos, ¿cierto? Dice por ahí un refrán que la avaricia rompe el saco. El querer más, el querer abarcar más, de pronto, ¿cierto?, nos lleva a una situación de inclusive hasta de la misma escasez, ¿cierto? Este refrán es recogido de una leyenda o un dicho donde precisamente, supuestamente un ladrón tenía una bolsa y ahí metía todo lo que iba, dentro de lo que iba robando y todas las monedas y todos los tesoros que iba recogiendo los iba metiendo en una gran talega, pero que como digamos ya no le cabía más, entonces lo que hizo fue apretarle y apretarla para que le cupieran más las cosas que iba robando, ¿cierto? Pero que de tanto apretar esa bolsa, llegó un momento en que hasta que rompió y perdió todo lo que había conseguido, ¿cierto? La avaricia rompe el saco, ¿cierto? Como dice este dicho, y en ciertos sentidos tiene que ver con este punto. Y quisiera invitarlos a mirar en 1 Timoteo, ahí mismo donde estábamos viendo acerca del amor del dinero, donde el Señor también nos habla de esto, ¿cierto? De estar contentos con lo que tenemos, ¿cierto? Tener contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. Dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos solamente, ¿cierto?, con esto. Y en Filipenses 4:11, también dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y esta frase, que es uno de los versículos más representativos, ¿cierto?, de los escritos de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprender a vivir, ¿cierto?, con lo que el Señor nos da. Otro aspecto importante es tener también en cuenta la libertad financiera. El uno no vivir esclavo, ¿cierto?, de la economía, el vivir esclavo, digamos, de cómo yo consigo las cosas, ¿cierto? Esto nos quita paz. El estar a cada ratico por conseguir las cosas, estarnos endeudando, estar haciendo préstamos, estar utilizando tarjetas de crédito, estar haciendo todas las cosas financiadas, ¿cierto?, a largo plazo. Eso llega un momento en que llegan los acreedores, llegan las personas a cobrarnos y hasta ocasiona hasta un mal testimonio, ¿cierto?, por escondernos porque no podemos responder a estas situaciones. Esto nos quita la paz, ¿cierto? Por eso el Señor nos manda a que seamos libres, ¿cierto?, a que nos sintamos libres de estas cosas, ¿cierto? En Gálatas 5:1, en Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Romanos 13 también nos dice, en Romanos 13, versículos 7 al 8, dice que debemos pagar lo que debemos. Y en Proverbios 22:7 nos recuerda también cómo el estar, digamos, bajo el yugo de alguien que nos presta es estar prácticamente bajo el señorío de esa misma persona, ¿cierto? ¿Cuántas personas han llevado también, han tenido que vivir hasta experiencias trágicas y lamentables producto de esta situación de los préstamos gota a gota, por ejemplo, o de estar pagando tarjetas de crédito, o de cómo, digamos, han tenido que entregar hasta sus propias casas, vehículos, bueno, y perder hasta sus trabajos por estar pagando deudas o por estar, digamos, huyendo, ¿cierto?, digamos, de los acreedores. Debemos, ¿cierto? En principio, digamos, que nos enseña el Señor es en cuanto a tener libertad en esta parte, ¿cierto? Estar tranquilos en esta parte.
Hay un principio también contable que dice que uno no puede gastar más de lo que gana, ¿cierto? Uno no puede gastar más de lo que se gana. Y a veces acceder a esas tarjetas de crédito, acceder a esos préstamos, es contar con un dinero que realmente no se tiene, ¿verdad? Entonces el Señor nos invita a que tratemos de tener como cuidado con esta parte. Hay otro pasaje, por ejemplo, en Cantares, capítulo 2, versículo 5, donde habla de atar o de cazar las zorras pequeñas, que son las que hacen perder, ¿cierto? Los piñales. A veces, digamos, no es tanto pensar en las grandes deudas, porque uno dice, bueno, no, yo me voy a meter a comprarme un carro o último modelo, o voy a comprarme una casa de 3 pisos, o voy a ir a un apartamento en una unidad donde hay gimnasio, donde hay piscina, ¿cierto? Hay cosas, digamos, que son tan evidentemente grandes que de pronto no nos vamos a meter. Pero resulta que hay cosas pequeñas que sumando y sumando y sumando toda esa cantidad de cosas pequeñas empiezan a ocasionar un problema serio en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando empezamos a seguir las famosas promociones, cuando empezamos a pegarnos de que esto está muy barato y que de pronto ya lo tenemos, pero como está barato, de todas formas hay que conseguirlo y porque está en promoción, entonces hay que conseguirlo de todas formas, hay que aprovechar que está en ganga o porque está rebajado, porque está con un porcentaje altísimo de descuento, entonces vamos a meternos, como lo que pasó con esta vaina del descuento del IVA, que la gente salió desbocada y le olvidó la pandemia, le olvidó la crisis, le olvidó todo y salieron desbocados a aprovechar pues supuestamente el privilegio del descuento del IVA. Entonces hay que tener, ¿cierto? Libertad financiera, libertad, ¿cierto? De pronto conseguir las cosas, ¿cierto? Pero en la medida que tenemos los recursos para poder suplirlo. Y por último, cultivar el hábito del ahorro. Cultivar el hábito del ahorro. ¿Será que de pronto uno puede decir, bueno, y sobre todo en estos tiempos, ¿será que podemos ahorrar? De pronto, ¿será que podemos abstenernos de gastar el dinero que de pronto nos va llegando, los recursos que nos van llegando? Pues resulta que, digamos, precisamente en estos tiempos de pandemia, sí, a muchas personas los ha salvado de una crisis más profunda, económicamente hablando, es precisamente haber guardado, ¿cierto? Haber tenido un recurso que fueron ahorrando por mucho tiempo, ¿cierto? De cosas que pudieron haber ahorrado durante todos estos días. Y se han escuchado muchos testimonios, inclusive en la prensa, en la televisión, la gente lo manifiesta, ¿cierto? En esta crisis los ha salvado son los pequeños recursos que tenían ahí por ahí ahorrados, ¿cierto? La plática que tenían por ahí reservada, de pronto para un viaje, de pronto para alguna cosa, pero no sabemos en qué momento alguna eventualidad nos hace que tengamos que recurrir a esto. Y eso es por un buen hábito, ¿cierto? Y es del ahorro, de cultivar el sano hábito del ahorro. Y miremos que también es bíblico. En Proverbios capítulo 6, en Proverbios capítulo 6, el Señor nos da un ejemplo inclusive hasta por medio de la naturaleza. Miremos el capítulo 6, versículo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ve a la hormiga, oh perezoso, ¿cierto? Que no tiene ni capitán, pero igualmente sabe que debe recoger en un determinado tiempo, porque van a venir otros días donde va a haber escasez, donde no va a poder salir, ¿verdad? Donde no va a poder, como digamos, tener la misma facilidad para conseguir las cosas. Entonces, con tiempo se puede prever. Lógicamente, ninguno de nosotros estaba preparado para una epidemia como esta, ¿cierto? Por una pandemia y tanto tiempo tener que estar en nuestras casas. Ninguno estábamos preparados. Pero de todas formas, sí es bueno tener como presente que hay eventualidades que se nos presentan en la vida. Hay situaciones en las cuales de pronto no podemos evitarlas, ¿cierto? Como una enfermedad, como tener, digamos, los recursos por ahí que nos puedan servir para atender un problema de salud, como se nos presentó, por ejemplo, que día en la casa, ¿cierto? Con nuestros hijos que tuvimos que salir después y no tenían ni siquiera el carro disponible, entonces tuvimos que recurrir a unos pesos que teníamos por ahí para poder pagar la EPS, uno de ellos que no tenía ni siquiera, y también para poder pagar el transporte, porque no podía movilizarme en el carro, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Que si no es por esos pequeños recursos, uno no difícilmente pues hubiera podido inclusive ni siquiera poder uno desplazarse, ¿verdad? Como también, digamos, las otras cosas, ¿cierto? Que los imprevistos que muchas veces se nos presentan en la vida, de pronto en la vida normal, ¿cierto? Cuando de pronto tenemos que solucionar un problema de un daño casero, cuando tenemos que sortear de pronto, bueno, cualquier necesidad que tengamos.
si tenemos ahorro, ¿cierto? Si tenemos forma de tener de dónde pegar, siempre vamos a poder por lo menos, ¿cierto?, suplir esas pequeñas necesidades. Pues hermanos, estos son cosas que se nos muestra, ¿cierto?, principios a tener presentes y que el Señor permita que sean de mucha utilidad y que podemos poner en práctica, ¿cierto? Y como dice el lema de este campamento, bueno, campamento o más bien conferencia virtual de parejas, no estamos en crisis, hermanos, estamos es en Cristo. Tenemos la confianza, ¿cierto?, de que tenemos un Salvador, de que en medio de todas estas situaciones, ¿cierto?, el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros. El Señor permita que en verdad esos propósitos se puedan cumplir en nuestras vidas. Que Dios bendiga a las familias, que Dios bendiga a nuestros hijos, que Dios bendiga a nuestras esposas, que bendiga a los esposos, que bendiga a la iglesia, ¿cierto?, aún en medio de esta situación por la que estamos pasando. Que el Señor nos bendiga, hermanos.